el título de mi meditación: la falta de perdón o amargura es como tomarse uno mismo el veneno y esperar que la otra persona se muera. A ver, aun cuando está largo, ¿verdad?, el título, pero piense lo que digo. La falta de perdón o amargura es como tomarse uno mismo el veneno y esperar que la otra persona se muera. Usted, ¿verdad?, si se aprende ese título, pudiese de alguna manera ir hilando la idea. Piense nada más en el título y dígame si es verdad o no. La falta de perdón o amargura es como tomarse uno mismo un veneno y esperar que la otra persona se muera, ¿no? Ese es el título de mi meditación. Nosotros sabemos, hermanos, que cada persona que está aquí sentada y aún la que no está, al paso del tiempo, de su niñez a la edad que tienen, han sido ustedes y hemos sido, también me cuento yo, hemos sido el resultado de diferentes experiencias de vida. Yo creo que de los que estamos aquí, algunos tuvieron un padre muy bueno y una madre muy buena, ¿no? Y entonces les daban todo, les compraban todo, les dieron amor, les dieron cariño, nunca hubo gritos y todo lo que necesitaban se les proporcionó. Pero no así algunos otros que pudiesen tener experiencias desagradables. Probablemente de los que estamos aquí pudiésemos contar cómo nos educaron de pequeños. Algunos recordarán que no tenían zapatos en ocasiones no había para comer, en ocasiones tenían que caminar largas distancias porque no tenían para el camión, ¿no? Y que si fue a la escuela, pues fue con muchos sacrificios. Por esa razón, cuando una persona ha vivido de esa manera, pues no quisiera que sus descendientes, sus hijos, vivieran lo mismo. Y entonces, cuando una persona ha sufrido, cuando ha tenido un papá alcohólico, cuando ha tenido una madre gritona, una madre irresponsable, que los niños le decían quiero comer y la madre le decía ve en el refri que hay, es que no hay nada, pues no hay nada, ¿verdad? Y entonces aquellos niños, ¿verdad?, pudieran, como decían las abuelitas, con panza de farol, no tener nada. Y así crecen esas personas, pero el día de mañana, cuando tienen sus hijos, quieren darles hasta en exceso, ¿no? Por esa razón, ¿verdad?, todo lo que nosotros hemos cosechado al paso del tiempo, esa experiencia repercute en nuestra manera de ver las cosas. Y yo quisiera, ¿verdad?, que pensaran por lo menos en la historia de un hombre egoísta, un hombre que le gustaba el poder, un hombre que quiso siempre tener lo mejor. Y este hombre, ¿verdad?, se ideaba cómo llegar a tener poder. Y entonces este hombre fue muy perverso, ¿sí?, porque cuando llegó a tener el poder, pedía que todas las personas que pasaran frente de él se inclinaran ante él, se arrodillaran ante él, es decir, pedía que le hicieran reverencia, ¿no? Y en ese sentido, cuando no le hacían reverencia, pues él dice el texto bíblico que se llenaba de amargura y de odio y crecía tanto su coraje cuando sabía que fulano, sutano, mengano no se inclinaban. Y además cuando una persona se acercaba y le decía, ¿ya viste que él no se arrodilla ante ti? Y no, que te crees demasiado y que eres poderoso y que eres el más cercano al rey, que tienes todo el poder y el anillo. ¿De quién? De Asuero, ¿no? ¿De quién estoy hablando? ¿De quién? ¿De Amán? De Mardoqueo. Mardoqueo, ¿verdad? Exactamente, bueno, el otro, el que estoy pidiendo, era Amán. Y Mardoqueo era el que se tenía que arrodillar ante Amán. Pero Mardoqueo no lo hacía. Por lo tanto, Amán se sentía desafiado, se sentía molesto. ¿Y cuántas averías hizo para desquitarse de este hombre? ¿Cuántas fechorías, mentiras, cuántas cosas llevó hasta el rey Asuero para decir que Mardoqueo era un perverso que estaba ahí, ¿verdad?, como algo malo, porque era judío?
Y entonces, ¿cómo se llama el título? Vean, la falta de perdón o amargura es como tomarse un veneno y esperar que el otro muera. Amán, hermanos, Amán tenía tanto coraje y tanto odio y tanto rencor por los judíos que empezó a tramar grandes cosas para desaparecer al pueblo judío de ese tiempo. Y la Biblia describe en el libro de Esther que hizo muchas fechorías, y el último, que fue el colmo, es que mandó a hacer exactamente una horca, ¿sí? Hizo un lazo, dice ahí más o menos de 2 metros, porque su esposa le dijo: cuando él no se arrodille, pues vamos a colgarlo ahí. Y el texto bíblico describe que Amán tenía 10 hijos, ¿no? Pero no sabía que Mardoqueo estaba trabajando de otra manera, y Mardoqueo dependía de Dios. Y entonces sabrán el cuento que Esther abogó por ese pueblo. El rey Asuero perdonó la matazón de los judíos, el exterminio, y se le volteó todo, ahora sí como dicen, la cuchara, ¿no? Y entonces, ¿quién acabó colgado en aquella horca? ¿Saben quién? Amán. Y qué triste la historia, porque su corazón se envenenó a tal grado, ¿sí?, de no poder perdonar. ¿Qué le había hecho Mardoqueo, hermanos? ¿Qué le había hecho? ¿Cuál era su coraje? ¿Cuál era su odio? ¿Por qué le caía mal? Simplemente porque Mardoqueo, hermanos, no tenía una actitud de sumisión, y Amán quería que Mardoqueo se inclinara ante él. Pero Mardoqueo tenía otras creencias, que era en Dios. Y al final acabó mal la historia de Amán, ¿no? Cuando uno ve esta historia, hermanos, que está en la Biblia, y nosotros podemos traerla al hoy, pensemos en nuestra vida. Pensemos en cómo hemos sido criados, cómo hemos sido educados, cuántas cosas nos han dañado en el transcurso de nuestra vida. Si usted piensa, hermanos, cómo hemos sido educados con sus padres, y piense usted en una mujer o en un hombre divorciado, ¿sí? Piense usted en una pareja que se ha deshecho su matrimonio, piense en un padre que fue muy regañón, piense en una mamá que fue muy exigente. ¿Cómo van a ser esos niños? ¿Cómo van a ser esos jóvenes? ¿Cuál es su temperamento, su posición, su creencia de cada uno miembros de esas familias? ¿Ha pensado? Y usted verá entonces, hermanos, que exactamente la amargura que uno va formando al paso del tiempo es como un veneno que está dentro de nuestro corazón. Y a cada momento ese veneno, hermanos, nos va matando, nos va hiriendo, nos va llevando a la muerte, porque exactamente no tenemos la capacidad de perdonar, ¿sí? Y por eso la historia de Mardoqueo es muy triste. Amán acabó muerto y se acabó esa historia, ¿no? Ellos fueron muy felices, parece ser que el texto bíblico así marca, ¿no? Y Amán, ¿y qué pasó con sus hijos? Sus 10 hijos acabaron, ¿qué? Muertos. Y al final dice el texto bíblico que acabaron colgados en la misma soga que Amán había hecho para Mardoqueo y los judíos, ¿no? Yo quisiera, hermanos, que pensáramos entonces que el cerebro es como una película, ¿no? Es decir, que cuando usted filma en su casa, los que se dedican al cine, piensen en esto, cómo el cerebro va filmando al paso de su vida su historia, ¿sí? Va filmando. Los ojos, toda la experiencia que va captando, va filmando, ¿sí? Va filmando. Y el cerebro va haciendo como una edición. De repente imagínese a una mujer que vio a un hombre, ¿sí?, y quedó enamorada de ese hombre. Imagínese a un hombre que quedó enamorada de una mujer. Y entonces su cerebro va grabando la escena en la cual vio a ese hombre que ella ama, ¿no?, o que le gusta. Y entonces al rato llega y le cuenta a su amiga: acabo de ver a un hombre guapísimo, pero tiene esto y esto y esto y esto. Y cuando le dice la amiga: ¿de veras? Y cuando le manda una foto, es pelón, es gordo, es moreno, es chaparrito, ¿no? Pero ella estaba pensando que ¿qué es? Que es su príncipe azul, ¿sí lo ve?
Es decir, que ella filmó lo que vio, pero ella lo editó. Es decir, ¿qué es editar? Editar significa que si yo filmara ahorita la escena, pues no grabaría la persona que bostezó, ¿no? Y entonces cuando yo estoy en la computadora, de repente veo un hermano que casi le vi hasta la campanilla. Eso lo quito. Editar es dejar las cosas buenas que yo quiero que aparezcan en el video. Así pasa en nuestro cerebro. Nuestro cerebro filma y cuando es algo bueno edita cosas hermosas. Aunque para otros sean feas, para mí son ¿qué? Hermosas. Pero ahora piense en lo contrario. Ahora piense usted cómo el cerebro va a empezar a guardar también las cosas malas. Y entonces guardó todo exactamente lo malo que le han hecho en su vida. Y la edición que tiene en su cerebro es todo de amargura. Y aquí viene el título: la amargura o la falta de perdón es como un veneno que nos va matando poco a poco. Porque ¿sabe por qué? Porque la amargura, hermanos, en la edición de la película significa que la persona anímicamente está derrotada. ¿Sí? Imagínense que constantemente está la película, ¿sí?, de puras experiencias negativas. No hay ninguna película que tenga en su cerebro que le dice: tú puedes, tú eres grande, eres hermosa, eres hermoso, eres inteligente. Y entonces los niños recuerdan todo lo malo. Y las experiencias de las personas que fueron casadas o que son solteras y que tuvieron una pareja y tuvieron una mala experiencia, todo lo filmaron ¿dónde? En su cerebro. Yo quisiera leerles una carta que exactamente encontré en una competencia que hacen de cartas de amor en Europa. En Europa hacen un concurso que según son 100,000 euros el que escriba la mejor carta de amor. Así es que ¿quién se quiere apuntar? ¿No? Si usted gana, probablemente gane esos 100,000 euros, ¿no? Pero vean la carta que ganó. Ahí en internet usted puede buscar. Pero vea esta carta. La carta se las voy a leer. Estimada Cristina, ayer recibí una misiva de tu abogado donde me invitaba a enumerar los bienes comunes con el fin de comenzar el proceso de la disolución de nuestro matrimonio. Es decir, que el día de mañana se va ¿qué? A divorciar. Y entonces dice, ¿no? Recibí la misiva de tu abogado. Y entonces le contesta ahora, dice: a continuación te remito dicha lista de los bienes